Bueno, pues como alcalde de Chipiona, Luis María Parcero Fernández de Retana, hoy os doy la bienvenida a esta ya segunda conferencia telemática del Tsunami Ready de Chipiona, ¿no? La primera ya la realizamos a nivel local después de constituir el grupo de trabajo y fue allá por el 30 de noviembre. Llevamos ya meses trabajando en esta iniciativa y hoy pues nuestra presentación un poco a nivel provincial, ¿no? No hemos querido meternos ahora en temas relacionados con Portugal y el Algarve, que lo tendremos que hacer en otra ocasión, y con Marruecos porque estamos en la misma onda de ola, ¿no? Si llegara o llegase, que esperemos que tarde mucho tiempo y a los que estamos aquí ni nos cojan ni nos enteremos. Bien, el comité local de Chipiona estaba formado por el alcalde, el gabinete de alcaldía y protocolo, la delegación de planificación, alguien que iba a llevar todo el tema documental, el plan de emergencia municipal, jefe de policía, protección civil, delegado de playas, delegado de servicios municipales, delegado de medio ambiente y el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria con un grupo de varias personas que están ahí trabajando. Y nuestro ingeniero que nos ha puesto en esta tesitura tan importante, Gregorio Gómez Pina, así como la incorporación, después de la primera reunión, de una incorporación bastante positiva de José Antonio Aparicio para todo el tema experimentado en el tema de plan de protección, ¿no? Hemos creado una oficina en Chipiona, una oficina en el edificio San Fernando, que es la oficina de Chipiona Tsunami Ready, que se va a colocar una exposición allí permanente, porque la información a los usuarios es muy importante. Se ha hecho ya un diseño corporativo, un grupo de WhatsApp, se va a montar un espacio en la web, hemos realizado un cronograma de trabajo, que estamos ahí impulsando pues, todas las medidas que nos marcamos. Y la pregunta, ¿por qué Chipiona y no otra población? ¿Por qué Chipiona se mete en este lío, este pequeño pueblecito gaditano? Pues se mete porque el 1 de noviembre de 1755 aquí hubo un maremoto importantísimo, el de Lisboa, que bueno, asoló parte de la población. Entonces han sido 260 años los que hemos estado en Chipiona celebrando o conmemorando esa efeméride, esa catástrofe, ¿no? En la playa de la Cruz del Mar existía una placa de mármol que se quitó con la reestructuración y se va a volver a colocar de nuevo, que ha recordado durante muchísimos años pues, esa incidencia. También con la salida del Cristo de la Misericordia, una procesión que va a la Cruz del Mar, pues para dar gracias de que no ocurrieron más problemas, ¿no? La educación en Chipiona, en los centros educativos, este tema se trabaja mucho, con lo cual hay una gran sensibilidad. Si a eso le sumamos bueno, los tsunamis que vemos en los medios de comunicación, sobre todo el tsunami de Indonesia, que fue el más cercano, la película Lo Imposible, ¿no? Que nos puso a todos los pelos de punta y fue una película importante. También el documental La Gran Ola, presentado en Cádiz, y las conferencias que impartió en Chipiona Gregorio Gómez Pina como ingeniero con una alta sensibilidad en este tema, pues esto nos ha hecho a nosotros tener mucha más sensibilidad, conociendo un poco la historia de esta costa, ¿no? Yo particularmente, desde hace muchos años, ya lo he comentado, me encontré un libro en el Ministerio de Obras Públicas en Madrid que hablaba de eso, de los tsunamis en España, ¿no? Y mi curiosidad fue cuando leo el libro, pues la mitad del libro está dedicado al maremoto de Lisboa, con lo cual ahí está la sensibilidad. También vivo cerca de la costa y el mar lo veo muy cercano y eso pues también me pone nervioso muchas veces, ¿no? En este camino nos hemos encontrado con el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, Mauricio González Rodríguez, que para nosotros ha sido importantísimo su aportación, porque gracias a su gestión, a su trabajo, que ahora lo va a explicar, pues nos hemos puesto en manos de ellos y en manos de la UNESCO para convertirnos en el centro piloto europeo para riesgos de ciudades preparadas ante el riesgo de tsunami. Sabemos que ahora hay muchos problemas, que ya la pandemia va remitiendo y que hay problemas mucho más graves en los pueblos, en los municipios. Pero este creo que va calando y de hecho aquí la importante webinar que vamos a realizar hoy con aportaciones y presencia de muchos alcaldes, de muchos representantes, autoridades, tanto de la Junta de Andalucía como de la Diputación, tanto de Cádiz como de Huelva, yo creo que esto es un elemento importante, ¿no? Después, el Pleno de la Corporación aprobó iniciar la actuación a nivel local para establecer este plan de actuación.
por unanimidad de todos los concejales. Se solicitaron a organismos competentes de la UNESCO, del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía pues los recursos técnicos y económicos para el apoyo de esta iniciativa. Se ha informado a todos de lo que estamos haciendo para no ir solo, porque solo no hacemos nada. Y por parte del Instituto Hidráulico de Cantabria, pues se están elaborando ya los mapas de inundación, los mapas de evacuación, que ahora veremos, y otra serie de elementos de mucha calidad, de mucha importancia, de mucho respeto, a un trabajo científico de calidad. Por parte de José Antonio Aparicio, que es un especialista bastante importante, una aportación que estamos muy agradecidos que se incorpore, que su tiempo lo dedique con nosotros también, pues se está preparando pues un modelo de plan de emergencia municipal que nos sirva no solamente a Chipiona, sino que lo podamos exportar a esos municipios de Huelva y de Cádiz que están también en la misma tesitura que nosotros, ¿no? Esto está después la enorme difusión mediática, ¿no? que todas las conferencias, que todo esto ha llevado a la práctica desde que hemos lanzado la iniciativa, pues nos ha ayudado, y eso es gracias también a que Gregorio Gómez Pina, a través de los medios de comunicación, a través de sus escritos y de su importante aportación, está haciendo para que haya una sensibilidad un poquito mayor, ¿no? Está ayudando también a poner las bases, ¿no? Para las actuaciones para toda nuestra costa. También el Ministerio, la Junta de Andalucía, tenemos ya conocimiento de que se está trabajando en las normativas y en la aplicación de todos los elementos de evacuación que tengamos. Eso también nos agrada, ¿no? Así que muchísimas gracias a Huelva, gracias a Cádiz por estar aquí hoy presente, y a todas las autoridades, técnicos, a algunos alumnos también de la Universidad de Cádiz, que sé que están por aquí, y también a Radio Chipiona, que va a emitir esto en directo, y que vamos a tener pues este documento para la visibilidad, ¿no? Y la difusión de todas aquellas personas que por el tiempo y la hora y el momento no estén aquí. Nuestra idea es convertirnos en centro piloto, ser un referente. Aquí ahora ya, cuando la pandemia remita, haremos, no sé si llamarle congresos, pero sí reuniones importantes para ir analizando toda esta situación. Y bueno, deciros que al principio la población de mi pueblo decía que si el alcalde no tenía otra cosa más importante que preocuparse de un tsunami. Pues ya se están sensibilizando. Dentro de poco ya empezaremos a colocar señalización, puntos de evacuación. Y yo creo que a aquellos que se negaban turísticamente a evidenciar esta realidad que sabemos que ocurrirá porque la naturaleza así lo ha hecho y así lo hará, pues creo que es importante, porque el turista lo que va buscando son puntos seguros. Un municipio con un plan de evacuación y un municipio que tenga estudiado todo esto da mucha más garantía a los usuarios, a los propietarios de las viviendas, que un municipio que no lo tenga, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias a todos, y vamos a ser breves para que la conferencia sea amable, sea efectiva, porque los ponentes que tenemos son de alto standing, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos, y voy a presentar pues a nuestro primer ponente, que es Gregorio Gómez Pina, doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, máster en ingeniería oceanográfica por las universidades de Hawái y Cantabria, y profesor visitante de ingeniería marítima en la Universidad Politécnica de Algeciras. Esto es muy breve, pero ya sabemos que el currículum de Gregorio es muchísimo más amplio, pero vamos a intentar ser lo más breve posible, ¿vale? Así que nada, Gregorio, te dejo la palabra. Compartir, si todo sale bien. Voy a ir. Se ve, ¿verdad? Sí, se ve, perfecto. Y se ve qué pasa, ¿verdad? Perfecto. Venga, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Voy a ser muy rápida, va a ser muy cortita, y voy a intentar dar las ideas de qué es un tsunami y la necesidad de preparar a la población en el Golfo de Cádiz. Quiero hacer unas aclaraciones iniciales. Yo no soy un experto, soy un mero divulgador científico y profesor. Los tenía olvidados, como ahora contaré, pero me encontré con la obligación moral de difundirlos desde el tsunami del Índico, desde que pasó el suceso del tsunami del Índico. Luego pasó el de Japón, el de Chile, las alertas recientes, y mi interés actual está en la educación ciudadana y la participación en el Tsunami Ready de Chipiona, auspiciado por UNESCO. Debo decir que como divulgador pues he escrito ya en prensa 14 artículos, generalmente en la Voz de Cádiz, donde colaboro como articulista de opinión, y
Y bueno, los reuní en este libro, que no habla de tsunami nada más, sino de otras cosas, pero que sí quiero reunir en un capítulo especial. Y luego aquí quiero resaltar estos 4 últimos artículos que yo siempre publico el 1 de noviembre, pues para recordar la efeméride y que no se olvide, ¿no? Uno se llama La Gran Ola, hagan caso por favor. Otra, La Gran Ola, los deberes sin hacer. Otra, El maremoto de Cádiz, ¿por qué les cuento todo esto? Y el último, El síndrome de Cassandra, personaje griego que, bueno, que le pasaba como a mí, o a mí me pasaba como a ella, pues que tenía una desazón de que escribía y escribía estas cosas y que nadie me hacía caso, hasta que por fin Luis Mario Aparcero, el alcalde de Chipona, pues realmente tomó la iniciativa y ya puedo decir que se me ha quitado el síndrome de Cassandra. Como profesor siempre le pongo a mis alumnos este ejercicio, que dice, el ojo humano es capaz de distinguir un objeto grande moviéndose unos 3 kilómetros. ¿Cuánto tiempo piensas que tendrían los turistas de la foto del hotel en la playa de Phuket, en Indonesia, de salvarse, subiendo al piso más alto, pendiente del fondo, hacía sol, eso siempre lo pongo de broma, sin viento, hace un número gordo, tal? Bueno, no lo voy a resolver ni lo voy a decir, pero que sepan, que se les quede claro que la solución son 4 minutos solamente. Es decir, si ven una cosa rara, el ojo humano distingue que está a 3 kilómetros, sepan que tienen 4 minutos solamente para subir a un tercer o cuarto piso, que es la única forma de poder salvarse. ¿Dónde supe lo que era un tsunami? Bueno, pues tuve la gran suerte de realizar estudios en la Universidad de Hawái en el año 82 y el año 84. Y bueno, les cuento, porque esto sí lo encuentro importante resaltarlo, de que allí es un archipiélago de islas muy bonitas. Entonces sucedió el primer tsunami, que se llama el tsunami de 1946, sucedió en Hilo, está en la Isla Grande, y fue motivado por el terremoto de Alaska. Ojo, que Alaska estaba bien lejos de Hawái. Hubo 159 víctimas, olas de 13,7 metros. Después, en el año 60, sucedió el tsunami de Hilo, también hubo menos víctimas, 61, con olas de hasta 12 metros, pero fíjense a la gente corriendo allí. ¿Por qué estaba la gente corriendo? Pues la gente estaba corriendo porque entre medios, como ahora verán, se creó el Tsunami Pacific Center, que era una institución que estaba a cargo de alertar de todos los tsunamis que podían aparecer en el Pacífico. Y avisó que iba a venir un tsunami, y la gente pues tiene la manía cuando suceden estas cosas, y posiblemente Aparicio lo explicará luego desde el punto de vista sociológico, de acudir a ver si viene o no viene. Y el último fue ya más pequeñito, en el año 75, un tsunami local que hubo solamente 2 víctimas. Este es el Pacific Tsunami Warning Center, que se creó en 1948, es decir, 2 años después del primer tsunami, y que está trabajando los 365 días al año con personal especializado. ¿Por qué hablar de los tsunamis? Bueno, pues porque es el fenómeno natural más dañino existente. Yo no conozco ningún otro, muchísimo más que su terremoto. Ha producido y sigue produciendo las mayores catástrofes, digamos, de la historia moderna. Digamos que con 1, 2 o 3 olas hubo 275.000 muertos en el tsunami del Índico, 45.000 desaparecidos, 125.000 heridos. Esto, si nos empezamos a ver cifras de la pandemia y tal, pues fíjense que esto pasó con 1 o 2 olas. Luego, Japón, que hablaremos del tsunami de Japón, hubo 22.000 muertos, 2.500 desaparecidos, en un sitio donde el sistema de alarma prácticamente funcionó a la perfección. Se producen regiones separadas miles de kilómetros en general. Pongo entre paréntesis, son muy poco frecuentes, pero ya no me atrevo a decir tan muy poco frecuentes, porque han sucedido últimamente. Produce daños económicos y medioambientales enormes. Si se han producido, todos nosotros decimos que volverán a pasar, lo que pasa es que no sabemos cuándo. Y en mi opinión, y lo lanzo aquí, creo que seguimos mirando para otro lado en Andalucía, o lo pongo como una interrogación, porque realmente me gustaría que la Junta de Andalucía ahora saliera rápidamente a eso que estoy diciendo, pronto, en muy poco tiempo, con su plan local de tsunamis.
Aquí pueden ver el número de cifras, pueden ver que en Indonesia, que el foco estaba allí, fue impresionante, pero luego pueden ver, por ejemplo, que en Ceilán, en Sri Lanka, pues hubo 38.000 y el tsunami tardó en llegar 2 horas, o sea, que podía haber habido tiempo de sobra. A mí me gusta mucho poner este cuadro que indica el número de turistas por países que hubieron durante esos días de Navidades. Y llama la atención que en Suecia hubo 575 fallecidos. Hicimos esta conferencia, la di yo en la Sociedad Portorrealeña, está allí mi amigo Cervera, y le agradecemos enormemente que fuera la conferencia una de las primeras que se dieron allí. Y entonces salió por la conexión una persona que era de Puerto Real y que venía en verano y dije yo que era el primer funeral de Estado que se había realizado en Suecia. Y me dijo, no, perdona, es el segundo. El primero fue de un accidente que hubo en un barco de turistas, y este fue el segundo que se hizo. Quiero llamar la atención porque en Suiza hubo, o sea, no en Suiza, sino que hubo 157 personas de Suiza, y que Suiza tiene un representante en UNESCO, a pesar de no tenerlo. ¿De dónde viene la palabra tsunami? Pues viene de ola gigante japonés, que viene Su Harbor, que es puerto, y Nami Wave, ola gigante que llega al puerto. Las causas que producen un maremoto, me gusta ahora ya utilizar la palabra maremoto, creo que es muy española, y debemos utilizarlo, y como así sale además en la legislación, se produce por terremotos en el fondo del mar, deslizamientos submarinos, o erupciones volcánicas, o deslizamientos costeros, meteoritos, glaciares, explosiones de gran magnitud. Cuando le pongo la palabra L, quiere decir que son maremotos de índole local, generalmente menos importantes. Importante que sepan que se producen cuando hay una gran dislocación del fondo marino, producido por un terremoto de magnitud superior a 6,5 en la escala de Richter. Es decir, terremotos menores, si es algo que me corrija Mauricio, que sabe mucho más que yo de esto, no suelen producir maremotos. Y terremotos mayores pueden producir maremotos, y puede que el maremoto llegue totalmente sin ninguna importancia o que no llegue a la costa. Se provocan por súbitos levantamientos o hundimientos de la corteza, con el consiguiente desplazamiento vertical, es importante, desplazamiento vertical, como pueden ver aquí, de enormes volúmenes de masa de agua, millones de metros cúbicos de agua, de masa de agua. También se pueden producir por deslizamientos de laderas, por deslizamientos como en Alaska, de que un terremoto en el año 58 de 8,3 grados Richter provocó un derrumbe de 30 millones de metros cúbicos de un glaciar con una subida de hasta 500 metros. Esto a nosotros la verdad que no nos va a afectar, porque no hay digamos, islas cercanas ni cosas de estas. ¿Cómo son las ondas de un tsunami? Esto es muy importante. Las ondas de un tsunami son circulares. Y aquí pongo la imagen de digamos, una piedra que se tira al agua en un estanque, y se producen las ondas circulares que avanzan. Y ojo, muy importante, avanzan en todas direcciones, para adelante y para atrás. ¿A qué velocidad viaja un tsunami? Bueno, pues se demuestra que viaja una fórmula sencilla, la raíz cuadrada de G por H, G es la gravedad, que vale 10 más o menos, y H es la profundidad. Es decir, que a 4.000 metros de profundidad, colocando las unidades correctamente, la velocidad de un maremoto es de 700 kilómetros por hora. Eso es una auténtica barbaridad. Eso es la velocidad de un jet. Y a 10 metros de profundidad, frente a la costa, se reduce drásticamente a 40 kilómetros por hora, pero que sigue siendo la velocidad de una motonáutica, es decir, una velocidad importante. Primeras consecuencias. Una vez que comienza, no se para, amigo. Ahí sí que ya lo hemos fastidiado. Una vez que la onda esa circular se comienza, no se para, ni en un sentido ni en otro, y se produce en todos los sentidos. Capaz de desplazarse miles de kilómetros a la velocidad de un jet, no importa la climatología, llega a puntos donde no se ha sentido el terremoto, pero siempre debo decir, y esto yo creo que José Antonio Aparicio lo explicará muy bien, que si oímos un terremoto y lo sentimos, ojo, que es muy probable que tengamos un maremoto. Es una onda circular que se produce en todas direcciones, penetra por difracción de zonas iluminadas. Eso es importante por efectos de evacuación, por ejemplo, en la bahía de Cádiz, es decir, entraría por la zona del Atlántico, se difractaría por la zona de la bahía y chocarían los dos. Se refleja en los bordes
Aquí podéis ver el tiempo que tarda, podéis ver que a España llega a las 25 horas, pero que a las 2 horas llega a Sri Lanka, a las 3 horas a la India, a las 3 horas a Maldivas. Bueno, pues hay tiempo, ¿no? Aquí si sucediera, pues sucedería en la falla de las Azores de Gibraltar, y esto es un ejercicio que le puse a mis alumnos, cogiendo una carta náutica, aplicando la fórmula, y bueno, y sabía que viendo las profundidades, interpolando y tal, pues el tiempo que tardamos, que calculamos, eran 73 minutos, cuando el tiempo real fueron 75 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú un fenómeno lo coges con una fórmula sencilla, sin necesidad de modelos matemáticos complicados, y se parece a la realidad, es que, amigo, la cosa funciona. ¿Cuál es la altura de ola de un tsunami en alta mar? Pues en alta mar es muy pequeña, podemos decir que es de medio metro a un metro, pequeñísima. Es decir, un barco apenas lo sentiría que pasa por debajo, algo muy raro, como así fue descrito por algunos marinos mercantes. ¿Y por qué es tan destructivo un tsunami? Bueno, pues por la ley de conservación. Aquí veis que pongo caudal igual a sección por velocidad. Esto es simplemente abrir un grifo. Sección es la altura y velocidad es la velocidad esta que hemos puesto con la fórmula que disminuye con la profundidad, y eso tiene que ser constante. Es decir, si H por C tiene que ser constante y C disminuye con la profundidad, pues amigo, aquí no hay más remedio que este término de aquí, H, aumente drásticamente. Aquí lo ven, como además la longitud disminuye, pues aquí tienen una longitud de 213 kilómetros, a 50 metros disminuye a 23 kilómetros, y aquí a 10 metros disminuye a 10,6 kilómetros la longitud de onda, es decir, la distancia que hay de una cresta a otra, 10,6 kilómetros, que es una barbaridad, porque generalmente a 10 metros de profundidad la longitud de una onda son 100 metros. O sea, estamos hablando de 10 veces más, con lo cual es una auténtica barbaridad ver algo que viene moviéndose a 40 kilómetros por hora con algo de agua o con mucha agua apilada con 10 kilómetros. Hay que tener en cuenta que hay que estar preparado, que estas ondas se reflejan en los bordes de la plataforma continental, en los cabos, en las bahías, etcétera, y por tanto pueden venir espaciadas pues 10 o 30 minutos o más. Al mismo tiempo se pueden producir otras réplicas, con lo cual no podemos decir que la primera ola es la más perjudicial, puede ser la segunda o la tercera, como pasó aquí en Cádiz. Fíjense bien aquí en el ascenso de la gran inundación que produce, esto es en el Índico, es una inundación enorme, pero más peligroso todavía es el descenso que se produce con la formación de remolinos, y sobre todo porque la gravedad va a su favor. Entonces es cuando coge a los coches, cuando coge a las casas, cuando coge a las personas y las arrastra. Hay un parámetro muy importante que luego lo veremos, Mauricio lo explicará muy bien. Yo tengo un gráfico aquí ahora que se ve, que es el de la cota de inundación, que dan los planos de inundación que él va a presentar, y luego los arrastres que se producen motivados por la inundación y por la velocidad de la onda. Una señal que suele pasar cuando un aviso de que se puede acercar un maremoto es un retroceso continuo, repito, muy despacio, retroceso continuo y extraño del agua durante unos minutos, dejando ver peces, conchas, etc. No vayamos a coger aquí una gran bajamar y empezamos a gritar tsunami, 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 y al alcalde, a mí y al Tsunami Ready, pues nos salgamos en los periódicos y nos pongan a todos colorados, ¿no? O sea, eso sería una gran bajamar, no es una cosa extraña, es una cosa que sucede. Pues es un retroceso continuo extraño del agua. También podría ser una subida continua extraña durante unos minutos, pero eso puede pasar con el oleaje y vamos a centrarnos más en este suceso. Y como verán ahora, en los puertos se produce una gran bajada. Aquí pueden ver en el año 46 la bajada que se produjo instantes antes de que llegara el maremoto, y claro, todo el mundo se acerca allí a ver qué cosa es lo que hay ahí y qué es lo que está pasando. Aquí, en el año 46, en Honolulu, pues la gente salió, al estar todos sin agua, pues lo que pasaría aquí en Cádiz, a ver qué pasa en una gran bajamar, pues a mariscar, ¿no? A ver los pescados. Fijaros aquí, este fue el tsunami de Hilo, ya estaba el Tsunami Warning Center en marcha, y se avisó
que posiblemente llegara un tsunami. Aquí está llegando la ola y fíjense la gente cómo empieza a correr porque se acercó la gente a ver si llegaba o no llegaba. Esto es una lección aprendida que tenemos que saber. Si esto sucede, vamos a dejarnos de tonterías, y no hay por qué acercarse a ver si es verdad o es mentira. El oleaje, ya con esto estoy casi acabando, el oleaje de viento no es lo mismo que un tsunami. Un tsunami es una gran onda que va toda ella por encima del nivel medio del mar. Aquí no tenéis estas variables, que tenéis que, Mauricio lo explicará muy bien, es decir, que cuando llega esta ola, va toda ella por encima de la pleamar, toda ella, llega aquí, se produce una gran inundación, se produce de esta gran elevación, y se produce la inundación, la cota de inundación. Aquí podéis ver cómo esta ola coge una persona y la vuelca y la arrastra. Es decir, es muy importante el arrastre. Ellos han sacado sitios donde se pueden producir arrastres, y los japoneses tienen estos gráficos que, por cierto, los han ensayado a la escala 1:1, o sea que tienen ahí la cosa. Esto es, aquí podéis ver cómo llega la ola de un tsunami que se parece más a una riada. Aquí lo tenéis viendo, tsunami de Valdivia, que ha sido el más grande que ha sucedido en la historia. Y con esto estoy acabando las conexiones o las que estamos sacando de aquí, digamos, las reflexiones aplicables al Golfo de Cádiz. Y me gustaría resaltar esto. Esto fue un libro que me regalaron a mí en la Universidad de Cádiz por haber dado una conferencia y una charla estilo de estas. Y esto lo escribieron unos sesudos ingenieros de allí, 3 años, y 3 años después sucedió el maremoto de Japón. Y en el prólogo escribieron lo siguiente, que fue una premonición. Dice, este libro fue escrito por un grupo destacado de investigadores japoneses en el campo de los tsunamis, con el propósito de salvar el mayor número posible de vidas en un tsunami. Las reglas básicas, escuchen, para sobrevivir son simples. Estar preparados para cualquier día. Evacuar inmediatamente y correr lo más rápidamente posible hacia una zona alta. Es importante educar a la población joven. Dado que los tsunamis son eventos raros, tendemos a olvidar la tragedia que ellos suponen. En Japón, un famoso científico solía decir, el desastre viene cuando se le olvida. Aquí tienen, por ejemplo, en Japón, como ellos tenían esto perfectamente estudiado, habían construido unos edificios, incluso una presa en una isla, para que la gente fuera a refugiarse. Bueno, pues tuvieron la precaución, pero la mala suerte de que este edificio tenía 8 metros de altura, o 10 metros de altura, y llegaron, el maremoto tuvo 15 y hubo mucha gente que falleció. Eso se lo vi contar a unos japoneses una vez en un congreso y me lo contaron medio llorando. Debo resaltar que debido a un terremoto que luego no tuvo consecuencias, hubo 100.000 evacuados en Hawái, en Honolulu. Es decir, que fueron capaces de hacer una evacuación vertical con los turistas, pero sacar ordenadamente a 100.000 personas de la ciudad de Honolulu. ¿Vale? La asignatura pendiente que tenemos es la educación ciudadana y en los colegios, y las conclusiones, y con esto acabo, es que tenemos una serie de lecciones aprendidas relativamente recientes, del Índico, Chile, Japón. En Hawái se ve normal evacuar a 100.000 residentes y turistas. Este es un aviso. El Golfo de Cádiz está sometido a un riesgo de tsunamis alto, pero no sabemos cuál es su periodo de retorno. Hay un antes y un después tras la aprobación de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de maremotos en noviembre de 2015, que lo explicará Mauricio, y ya deberían haberse elaborado los planes de las comunidades autónomas que lo requieran, y Andalucía es uno de ellos. El gobierno anterior de la Junta de Andalucía, lo siento, y lo digo así claramente, sin querer ofender a nadie, no hizo nada en este sentido, y el gobierno actual, en mi impresión, lanzo aquí el guante, está tardando demasiado en sacar esto y debería sacarlo. El tiempo de respuesta va a ser tan pequeño que deberán explorarse sistemas locales de aviso muy eficientes, sencillos y rápidos. La educación ciudadana es fundamental. No hay que tener miedo a explicarlo a la ciudadanía, ni alarmismo, prevenir para no lamentar. El Tsunami Ready es una oportunidad, auspiciado por la UNESCO, hecho con la Universidad de Cantabria,
y la Universidad de Málaga, y va a ser un estudio piloto que sirva de ejemplo y ayuda a otros municipios costeros. Y muchas gracias por su atención. Muy bien, Gregorio, estupendo. Comentar que de 7:30 a 8 vamos a tener coloquio y una charla abierta, ¿no? Para contestar algunas dudas que podamos tener, ¿no? Pero que si alguien quiere alguna especificación mucho más importante, a través del correo electrónico vamos a abrir una puerta para que todas las preguntas puedan ser contestadas por las personas a las que les corresponda y posteriormente, pues, contestarlas, ¿no? Tengo las campanas de la iglesia ahora en mi pueblo, que es la hora de la misa, y aquí estamos. Voy a dar paso al plan piloto Tsunami Reading a cargo de don Mauricio González Rodríguez, profesor titular de la Universidad de Cantabria y director del Grupo de Investigación de Ingeniería de Costas del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria. Hola a todos, ¿me escucháis? ¿Se escucha? Perdón. Mauricio. ¿Sí me escucháis? Sí, perfecto. Perfectamente. Se escucha muy bien. Se ve la presentación. Sí, se oye muy bien. Vale. Se ve la presentación, ¿cierto? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, el tema que voy a hablar se llama preparación del municipio de Chipiona frente a la amenaza de tsunami. Principalmente Chipiona como caso piloto europeo en el programa de reconocimiento Tsunami Ready. Este trabajo lo estamos realizando en el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, la Universidad de Málaga, con el apoyo institucional de la UNESCO. A ver. Hola. ¿Me escucháis? Hola. Mauricio, te escuchamos bien, no te preocupes. Es que a veces se me está cortando. Pues bien, esto que estamos viendo acá es un tsunami. Esto que estamos viendo aquí es la realidad. Este fue el tsunami de Japón, donde lo que podemos ver aquí es pues, la muerte, la destrucción, todo lo que es la devastación de una zona. Estos eventos sabemos dónde se generan y sabemos hasta dónde pueden impactar, pero lo que no sabemos nosotros es cuándo sucede este tipo de eventos. Entonces, frente a un evento fortuito de gran magnitud, de gran dimensión como el que estamos viendo, la única forma de enfrentarlo es estando preparados, ¿sí? La charla que voy a dar la he dividido en la parte de hablar del riesgo de tsunamis en la costa española. Hablaré brevemente de la directriz básica de planificación de protección civil de maremotos, Chipiona como caso piloto Tsunami Ready. Hablaré de los mapas de inundación y evacuación de Chipiona y dónde estamos en este momento. El Instituto de Hidráulica Ambiental, que es donde trabajo, de la Universidad de Cantabria, somos un grupo llevamos más de 25 años trabajando desde el punto de vista de metodologías, desarrollando científicamente metodologías y avances científicos en proyectos europeos. Estamos involucrados dentro de la UNESCO, dentro de uno de los grupos europeos de modelación numérica, y la idea es que toda esta investigación y todos estos modelos los aplicamos en casos reales. El año pasado desarrollamos algo similar a lo que estamos haciendo en Chipiona en varios países del Caribe y también en varios países de Asia y otros lugares. Frente a la pregunta de ¿el riesgo de tsunami en España es un peligro lejano? Pues no es tan lejano porque históricamente han sucedido diferentes eventos de tsunami. Esto que estamos viendo acá son algunos eventos que han sucedido en el Golfo de Cádiz. Este es el de 1755, se generó acá, pero hubo uno a comienzos del siglo XX, a comienzos del siglo no, a comienzos casi del año 200 después de Cristo, donde tuvo magnitudes mayores que el de tsunami de 1755. Esto que estamos viendo aquí son epicentros donde se han generado tsunamis en todo el Mediterráneo y el Atlántico. Fundamentalmente en el este del Mediterráneo han habido más frecuencia de tsunamis, pero como vemos nosotros en el sur de España y toda esta zona, pues se han generado tsunamis históricamente. O sea, tenemos el riesgo de la ocurrencia de tsunamis. Si hoy en día ocurre un tsunami similar al de 1755, sería una tragedia casi igual o superior a la que ha ocurrido en Indonesia en 2004, dadas las características que tenemos de nuestra costa y cómo ocupamos y utilizamos este litoral. Entonces, debido a este riesgo de tsunamis que tenemos en España, ¿qué se ha hecho? Es la pregunta. Entonces, por un lado, existe la directriz básica española que comentaba Gregorio, que se hizo en noviembre de 2015, donde el objetivo
era incluir el riesgo de maremotos dentro de la gestión de los riesgos de protección civil, indicar o establecer cuáles eran los requisitos mínimos que deberían hacer. Lastimosamente, no había un plazo para desarrollarlo y la idea era que se desarrollara con recursos propios, que no había una financiación para poder desarrollar eso. Y se establecieron 3 niveles: el nivel estatal, el nivel regional de las comunidades y el nivel local de los municipios. Centrándome en los municipios, esta ley lo que dice es que localmente los municipios deben estar preparados. O sea, lo que es la comunidad debe definir qué municipios deben hacer un estudio de riesgo local y esos municipios deben elaborar mapas, cartografía apropiada de inundación, mapas de evacuación, planes de emergencia, información a la población, recibir las alertas, muy similar como vamos a ver al Tsunami Ready, pero no es exactamente igual, pero son requerimientos que se van a exigir a las comunidades en un momento dado. Por otro lado, tenemos también hay un sistema de alerta temprana de tsunamis en España, que lo lleva el Instituto Geográfico Nacional, ¿sí? Donde ya se están emitiendo alertas de tsunami. Si hay una alerta de tsunami, el IGN va a hacer una transmisión de un mensaje a protección civil. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos hoy en España? Tenemos una ley, ¿sí? Donde el nivel estatal, la ley lleva 2 años en el Senado para ser aprobada. A nivel de las comunidades, algunas comunidades han realizado algo, como decía Gregorio, en Andalucía se han hecho algunos pasos, están evaluando riesgo, están de alguna forma avanzando. A nivel local, en los municipios se ha hecho muy poco. Hay iniciativas de algunas comunidades que han hecho una evacuación o que han hecho un plan de emergencia o lo que sea, pero realmente no están preparadas frente a una alerta de tsunami. Por otro lado, ya tenemos un sistema de alerta en el IGN que emite alertas de tsunami. ¿Cuál es la situación? Las comunidades y los municipios no están preparadas para recibir estos mensajes de alerta ni responder frente al tsunami. Y por otro lado, si la población recibe una alerta de tsunami, no sabe cómo responder porque no está preparada para enfrentar dicho tsunami. Y aquí es donde nació la idea de, bueno, si está bloqueada desde arriba hacia abajo, lo que es la directriz básica, ¿por qué no empezamos desde la base? ¿Por qué no empezamos con los municipios? Empecemos a analizar un poco cómo se pueden preparar los municipios, de tal manera que cuando ya se desbloquee de arriba hacia abajo, estos planes que se están elaborando, pues ya se tenga una experiencia a nivel local para ligarlo con esto. Y aquí es donde viene el Chipiona como un caso piloto Tsunami Ready. El programa Tsunami Ready es un programa de reconocimiento de las comunidades por parte de la UNESCO, ¿sí? De un municipio, donde reconoce que está preparado frente a los tsunamis. ¿Cuál es el objetivo? Minimizar el riesgo que representa el tsunami. El objetivo es salvar vidas a través de una mejor planificación, educación, sensibilización y comunicación de las alertas. Y entonces aquí fue donde salió la idea de Chipiona como un municipio o caso piloto. No es lo mismo preparar una comunidad como hemos hecho en el Caribe o en Asia, en Omán o en otros lugares, porque socialmente, económicamente, políticamente, administrativamente estamos organizados diferentes y debe ser diferente. Entonces, ¿cuál es la idea? La ventaja que tenemos ahora en Chipiona como caso piloto tiene ventajas y desventajas. Las ventajas que tiene es que ahí vamos a tratar de ver con nuestra cultura y con nuestra organización cómo se puede preparar un caso piloto. Van a ser los conejillos de Indias y esa es la parte negativa, porque ahí probaremos cosas, se entenderá, tratar de entender cómo funciona. Pero la idea es que sea un caso que nos permita a nosotros, de alguna forma, ver cómo se puede preparar de tal manera que después se pueda transferir a los demás municipios que se tienen en España. El programa Tsunami Ready tiene 12 indicadores que se exigen para poder tener la acreditación. Los pasos que se deben llevar están divididos en 4 grupos. Uno lo que es una evaluación inicial, uno lo que son medidas de mitigación, medidas de preparación y de respuesta durante la evento. En cuanto a la evaluación, hay 2 criterios que se exigen y es, por un lado, se necesita delimitar cuáles son las zonas de peligro, y aquí es donde vienen los mapas de inundación. Y por otro lado, determinar cuál es el número de personas que se encuentran expuestas o afectadas por el tsunami. Después, en la parte de mitigación hay otros 2 criterios que se deben cumplir. Y es que por un lado se necesita colocar información en lugares públicos del riesgo del tsunami. Deben colocar señales de la ciudad donde muestren cuáles son las zonas peligrosas, cuáles son las rutas de evacuación, los puntos de encuentro, etc. Son carteles de educación. Y por otro lado, un inventario de los recursos económicos, políticos, sociales e infraestructuras municipales que se van a utilizar para reducir el riesgo a nivel del municipio.
En cuanto a la etapa de preparación, hay 4 criterios. Uno es elaborar mapas de evacuación. Estos mapas de evacuación, por un lado, también implican instalar señales en las rutas de las vías, instalar sirenas, definir zonas de encuentro y refugios. Dentro de la preparación también está el elaborar y distribuir material de divulgación, información y educación pública. ¿Sí? Hay que repartir esta información a la comunidad y también a la gente que viene, a los turistas, a los hoteles, a los colegios, etc. Organizar al menos 3 actividades de divulgación a nivel anual. O sea, la preparación al tsunami no es solamente un año conseguir la preparación del Tsunami Ready, porque cada N años hay que volverla otra vez a validar. Es estar preparado todo el tiempo y hay que estar haciendo ejercicios, actividades de divulgación como las que se han hecho en noviembre y que se piensan hacer más adelante. Cada 2 años se debe organizar un ejercicio, un simulacro de evacuación de tsunami. ¿Sí? No implica toda la ciudad evacuando, no, se puede evacuar un colegio, se puede evacuar una zona, etcétera, hacer ejercicios cada 2 años de evacuación. En cuanto a la respuesta, cuando ocurre el tsunami, ¿qué medidas se exigen para estar preparados para la respuesta? Lo primero es incluir en el tsunami el plan de operaciones de emergencia. O sea, el tsunami debe estar incluido dentro del plan de operaciones de emergencia del municipio. Después debe haber un compromiso del municipio en que se va a apoyar el Centro de Operaciones de Emergencia, el cual debe funcionar 24 horas, 7 días a la semana. Lo otro es contar con medios redundantes y fiables para recibir las alertas oficiales del IGN. Debe haber toda una infraestructura que reciba por diferentes medios esa alerta de tsunami en el municipio y por otro contar con medios redundantes y fiables para difundir ese mensaje de alerta a la población. Pues estos 12 requerimientos o indicadores son los que exige el Tsunami Ready de la UNESCO para dar esa acreditación. Hablaba el señor alcalde de por qué Chipiona como caso piloto. Pues además de las razones que él daba, hay una razón y es que Chipiona, como muchas de las poblaciones o de los alcaldes o gente que en este momento está participando en estas charlas, se encuentra cerca de las zonas de generación de tsunamis, que es toda esta zona que nos mostraba aquí antes Gregorio. ¿Sí? En el proyecto de investigación Transfer, donde participamos hace algunos años, se encontró que el riesgo de tsunamis en esta zona es alto y se ha demostrado. Por otro lado, hay una gran cantidad de población expuesta, que posiblemente se duplica o mucho más durante las épocas de verano. Y la tercera razón es pues, el gran interés del municipio, ¿sí? El señor alcalde y de todas las personas que se han involucrado y que están participando en este proceso. Pues bien, uno de los primeros elementos que se han desarrollado son los mapas de inundación y evacuación de Chipiona. Aquí estamos viendo a Chipiona. Chipiona la hemos dividido en 4 zonas, una al norte, otra que está en esta parte de aquí después del puerto, otra en la playa de Regla y toda la parte sur que estamos viendo acá, donde hay un gran elemento dunar que está a lo largo de toda la costa, son 2,5 kilómetros que se encuentra ahí. ¿Cuál es la metodología para elaborar esos mapas? Para elaborar esos mapas nosotros debemos estudiar y caracterizar las posibles fuentes sismotectónicas. Por otro lado, debemos hacer una reconstrucción de todo el fondo marino. Nos decía Gregorio que la velocidad con que se mueve el tsunami depende de la profundidad, pues tenemos que caracterizar muy bien cómo es el fondo marino y por otro lado, cómo es la topografía en tierra donde vamos a inundar. Todo esto se mete en unos modelos numéricos que simulan los diferentes tsunamis con los que generamos los mapas de inundación. En la parte de caracterización de fuentes, a lo largo de muchos años llevamos trabajando con varios investigadores de España y del mundo, donde a partir de la geología de estas formas de fallas que tenemos aquí en esta zona, a partir de eventos históricos que han ocurrido en la zona, a partir de toda la sismología que tiene el Instituto Geográfico Nacional, se han caracterizado las posibles fuentes que pueden generar tsunamis en toda la zona del Golfo de Cádiz. Con estas fuentes se han caracterizado los mecanismos de cómo es el movimiento que nos van a generar esos terremotos, tanto en la parte de Cádiz como en la zona de Mediterránea, el Mar de Alborán y otros. Y con esto se han caracterizado una serie de eventos que son los que se simulan después con los modelos numéricos. Un elemento que es fundamental es cómo es el fondo marino. Y no hay una sola batimetría, sino que hemos tenido que conseguir diferentes fuentes y combinarlas para tratar de determinar cómo es el fondo marino en todas estas zonas, ¿sí? A partir de todas estas fuentes, pues nosotros son los elementos que vamos a utilizar, los datos que utilizamos con los modelos numéricos.
Observen que tanto las fuentes como los datos de las batimetrías es algo común para todos los municipios que están en toda esta zona atlántica de Cádiz y de Huelva, que son los mismos. Y deberíamos utilizar los mismos y no cada municipio con unos datos de batimetrías, con unas fuentes diferentes. Tenemos que unificarlo para hacer un estudio que sea común para todos. Lo siguiente es definir cómo es la topografía en tierra, que es donde vamos a inundar. Y entonces el IGN tiene un mapa digital del terreno de una resolución de 5 metros, que es muy buena, que aquí estamos viendo cómo está, que la hemos unido con la batimetría para poder hacer la simulación. Dentro de los elementos importantes que tenemos nosotros este elemento lunar, que es un elemento de protección que tiene casi 2,5 kilómetros de longitud y tiene elevaciones entre medio metro y 2,5 metros, en algunos puntos 4 metros, que es un elemento que sirve de protección a la costa y que hay que conservar. El modelo numérico que se ha utilizado es el modelo HISEE, que ha sido creado por la Universidad de Málaga, que está involucrada en este proyecto. ¿Y cuál es la idea de generar los mapas? Si aquí tenemos la zona de Cádiz, Chipiona o cualquier municipio, la idea es que hemos caracterizado una serie de fuentes y estas fuentes que hemos caracterizado, hemos hecho una cantidad de casos simulados numéricamente y lo que hacemos es que en tierra, con todos esos casos, encontramos en cada punto la peor condición con la que se elaboran los mapas. Han hecho cientos de simulaciones con los modelos numéricos y a partir de eso, el gráfico que nos mostraba Gregorio es, en cada punto vemos cuál es la profundidad que tenemos, donde en el punto más alto ya la profundidad es 0, pero las profundidades más grandes están cerca de la línea de costa. Entonces, a partir de la topografía que tenemos aquí a la izquierda, gran parte de la ciudad está por debajo de 4 metros de elevación. Esta batimetría, estas formas que estamos, influyen en que el tsunami entre más por una zona que por otra, por eso es importante tener toda esta configuración del fondo. Aquí vemos la ciudad, ¿sí? En verano del 2018, donde vemos cómo las playas están abarrotadas de gente, ¿sí? O sea que si el tsunami ocurre en verano y no se está preparado, puede ser una tragedia. Entonces, aquí vemos el mapa de inundación, aquí vemos hasta dónde llega la inundación en color azul dentro de tierra, teniendo en cuenta todos los casos de todas las fallas que estábamos viendo. Estamos viendo que el puerto se inunda, puede tener alturas de 3 metros. En esta zona, lo que es las zonas amarillas, son alturas de profundidades que puede tener el tsunami entre 6 y 7 metros a lo largo de toda esta zona. La profundidad media en la mayor parte de todo el casco antiguo de toda esta zona, estamos hablando pues de 2 metros, ¿sí? Y la zona inundada puede llegar a 1 kilómetro. Pues esto nos está mostrando el límite hasta donde pueden llegar la inundación en nuestra zona. Este mapa se llama el mapa de arrastre. Esto lo que nos calcula es las zonas donde es más probable que la gente sea arrastrada si está en el momento que llega el tsunami. En esta zona en rojo nos muestra la zona de riesgo alto de arrastre, donde vemos que en toda esta zona de acá casi el 95% del área la gente sería arrastrado. En esta zona está más protegido, como estamos viendo aquí. Y este mapa lo que nos muestran son los tiempos de arriba. El tiempo mínimo que llega un tsunami en esta zona tenemos 1 hora. ¿Sí? Y necesitamos del orden de 15 minutos para inundar esta zona roja que estamos viendo acá. O sea, tenemos 1 hora para que nos llegue una alerta de tsunami desde el IGN, que es todo un proceso. No crean que queda mucho tiempo, porque mientras lo detecta el IGN, mientras manda la señal, etcétera, es tiempo que se requiere y que hay que tener, y por eso hay que estar preparados. Una vez que tenemos este mapa, la pregunta que surge, bueno, con el mapa de inundación, ¿qué hacemos? Lo primero es ver, bueno, ¿y cómo se concentra? ¿Dónde se concentra la gente? ¿Sí? ¿Cómo va a evacuar esta gente? ¿Qué rutas se van a definir para que esta gente en las diferentes zonas evacúen? ¿Cuáles son los refugios donde tiene que llegar la gente en un momento determinado? Y aquí es donde vienen los mapas de evacuación. ¿Sí? En el Instituto de Hidráulica Ambiental hemos desarrollado metodologías y modelos que nos permiten simular cómo es la evacuación. Si nosotros tenemos la zona inundada, que es esta zona gris que está aquí, si nosotros sabemos cuál es la población, cómo está distribuida, cómo es la población por edades, no es lo mismo la velocidad que tiene un joven a una persona mayor, no es lo mismo que sea un hombre a que sea una mujer. Por otro lado, si nosotros tenemos cómo es la distribución del uso de la tierra, donde hay zonas urbanas, donde hay industria, donde hay comercio, dentro de la zona inundada, y si tenemos los tiempos de arribo que nos llegan desde el Instituto Geográfico Nacional, podemos simular con modelos cuáles son las rutas óptimas por donde debe evacuar la gente de las diferentes zonas y cuál es el tiempo que van a emplear para hacer eso. Aquí tenemos un ejemplo, un mapa de evacuación que hicimos el año pasado en República Dominicana para Puerto Plata. En amarillo está la zona inundada y las líneas rojas son las rutas de evacuación y los puntos negros son
refugios donde la gente tiene que llegar o puntos de encuentro. Esta configuración del mapa es algo que nos llegamos de acuerdo con la UNESCO en desarrollarlos de esta forma y la idea es hacer los mapas similares en Chipiona. Aquí tenemos otro ejemplo en Barbados, ¿sí? Donde vemos nosotros en una ciudad, pues cómo es la evacuación y cómo son las rutas y las zonas de inundación. Este es en Salvador, donde tenemos las rutas en rojo, pero hay zonas donde no se podía evacuar por tierra y tocaba hacer evacuaciones verticales en una serie de torres que se propuso diseñar, como estamos viendo. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Ya para terminar, ¿dónde estamos ahora? Pues de acuerdo a los 12 puntos que teníamos nosotros, ¿sí? ¿Qué hemos hecho nosotros en Chipiona? Pues por un lado ya tenemos los mapas de inundación, por otro lado sabemos cuál es la población que hay y cómo está distribuida. Por otro lado, estamos empezando a trabajar en toda la parte del ayuntamiento, determinando cuáles son los recursos que se tienen para poder llevar a cabo todo este plan de riesgo de tsunamis. Estamos elaborando los mapas de evacuación, que esperamos que este mes ya queden terminados, donde se determinan todas esas rutas de evacuación y refugios. Por otro lado, se ha empezado a organizar actividades de divulgación, ya nos decía el señor alcalde, ¿sí? de la exposición permanente que se va a hacer, va a haber una oficina que ya está trabajando en todos estos temas. Por otro lado, que nos hablará ahora José Antonio, está el plan de operaciones de emergencia de la comunidad, donde debe estar incluido el tsunami como uno de los elementos. Y los pasos siguientes, una vez que tenemos esto, lo primero es toda la información, colocar carteles, señalizar las rutas de evacuación, poner señales y sirenas que permitan ya ir involucrando toda esta información, generar información de divulgación, empezar a generar esto con base en información que ya tiene generada la UNESCO. La idea es reproducir esta información y empezarla a transferir a la sociedad. Y bueno, con esto ya termino, simplemente es una idea que me gusta comentar y es que no existen los desastres naturales, lo que existe es una mala gestión de los fenómenos naturales. Si en las costas de España ocurriera un tsunami y ocurre una tragedia, es porque no estábamos preparados para enfrentar esta tragedia. Por esto pues agradezco su paciencia para escuchar. Muchas gracias. Muy bien, gracias Mauricio, extraordinaria la información que nos ha ofrecido, ¿no? Bien, pues ahora a cargo de José Antonio Aparicio Florido, el plan de emergencia municipal, que José Antonio es el presidente del Instituto Español para la Reducción de los Desastres, máster en Protección Civil y Emergencias por la Universidad de Valencia y especialista en Protección Civil por la Escuela Nacional de Protección Civil, investigador asociado del Instituto Universitario para el Desarrollo Social Sostenible de la Universidad de Cádiz. Hola, buenas tardes. Lo primero, darle las gracias por permitirme participar de este proyecto. Y bueno, me voy a ceñir a dar unas pinceladas de cómo orientar todo este proyecto Tsunami Ready para la aplicación en protección civil dentro de nuestro Sistema Nacional de Protección Civil y en concreto dentro de los planes de emergencia, ¿no? Como plan especial. Lo primero voy a mostrar una fotografía sobre los efectos del maremoto de 1755 para que nos hagamos una idea de la potencia que puede tener la energía que tiene un maremoto cuando llega a nuestras costas. Aquí en particular tenemos una imagen del Cabo de Trafalgar. Estos bloques de piedra que se ven de roca que se ven allí son trozos de la plataforma que vemos debajo, esa plataforma, ese arrecife natural, pues son lascas de ese gran arrecife, de esa plataforma, arrancadas por el impacto del tsunami de 1755. Algunas de estos bloques tienen 200 toneladas. Pues nada más que imaginarse lo que ocurriría en Chipiona si de producirse una cosa similar. De hecho, comento que en el maremoto de 1755 el impacto de la marea o del oleaje del tsunami fue de tal magnitud que arrancó todos los corrales de pesca que había en Chipiona. Esos corrales de pesca servían de protección frente a ese oleaje. No sé si hoy existen esos corrales de pesca, pero digo que los arrancó literalmente bloques de este tipo, pero de los corrales de pesca aparecieron sobre tierra firme en Chipiona, ¿no? También del maremoto de 1755, por ejemplo, en la playa de Cortadura había una carretera tipo arrecife,
una carretera elevada sobre el terreno. Aquí vemos trozos de ese arrecife y esto fue totalmente desbaratado, volcado completamente. Aquí a la derecha se ve perfectamente el muro exterior de la calzada que está totalmente volcado en la dirección de acometida del tsunami. O sea que estamos hablando de un impacto muy potente. Y luego tenemos aquí marcas del tsunami en la zona de los Toruños, la zona de Valdelagrana, la zona de los Toruños. Estas huellas que hay aquí, que parecen como una especie de lóbulos, aquí se ven 3 lóbulos muy claros, son arrastres de arena del impacto digamos, de lo que es el mar, arranca todo lo que son las dunas litorales y toda esa arena amontonada sobre el cordón de dunas las arrastra hacia atrás formando una especie de lóbulos, ¿no? Estos son marcas en el terreno. Y otras marcas muy antiguas del maremoto del 245 a.C. la tenemos en el coto de la isleta, en el puerto de Santa María, y estos lóbulos que se ven aquí son también arrastres de sedimentos, son depósitos de sedimentos marinos arrastrados por ese maremoto del año 245 a.C. Y por terminar con una muestra más, para que tengamos una idea gráfica de lo que significan los tsunamis en este litoral, pues tenemos aquí a la izquierda una fotografía que he seleccionado de una alerta de tsunamis, que fue la última alerta de tsunamis que hemos tenido del año 1983, a través de un protocolo que tenía por aquel entonces el gobierno civil. Ahora no tenemos ni siquiera un protocolo, pero el gobierno civil sí tenía un protocolo de alerta de tsunami que se activó, fue una alerta real, no fue un rumor, no fue una falsa alarma, fue una alerta real emitida por el gobierno civil. Llegó a todos los puntos de la costa y en Chipiona aquí vemos cómo las embarcaciones de la playa fueron subidas prácticamente a mano a lo que es el paseo marítimo para evitar que estuviera en la zona de impacto de ese posible tsunami que impactaría en la costa de Chipiona en torno a las 12 de la mañana como se había calculado. En las playas de Barbate, como vemos abajo, se había puesto la bandera roja. Todo esto sin un plan, prácticamente por instinto. Bandera roja, evacuación de toda la playa. Y a la derecha vemos lo que decía mi compañero Gregorio, la actitud arriesgada ante el riesgo. Es lo que también ha dicho Mauricio. Se habla mucho de que hablar de tsunamis alerta a la población. Y yo pienso que, bueno, en parte no falta razón. Hay gente que tiene miedo a este tipo de fenómenos, pero lo más probable es que nos encontremos con una reacción arriesgada, es decir, gente que con toda temeridad pues se acerca a verlo, porque todos los fenómenos naturales cuando se expresan de una forma tan violenta, la gente coge los móviles, coge las cámaras y lo que va es a verlo, ¿no? Le impresiona tanto que produce una atracción instintiva de la gente, lo cual hace que la gente se ponga en peligro. Y aquí tenemos la costa de Barbate, habiéndose anunciado el tsunami, la gente va incluso con prismático, o sea, hay una foto de una persona con prismático para verlo venir, ¿no? Y aquí la Policía Nacional también, en las playas de Barbate y de Conil, pues desalojando a los últimos bañistas. Esto es lo que puede ocurrir, todo no es hablar de alarma, o de alerta de la población. Y yo siempre digo lo mismo, si tengo que elegir en el último de los casos entre alarmar a la gente o salvarle la vida, yo prefiero salvarle la vida, aunque tenga miedo. La información tiene que llegar. El que quiera cerrar la puerta de la información, que la cierre. Pero la información tiene que estar disponible para todos los demás. Tenemos que darle a la gente oportunidades. Y esa oportunidad viene articulando todo el riesgo de tsunami en nuestra planificación. No pasa nada por tener planificado el riesgo de tsunami o cualquier otro fenómeno. Hay que tener en cuenta que todos los planes de emergencia municipal, o prácticamente todos los que tenemos en la provincia, parten de la Ley 285 de Protección Civil. Y desde entonces hacia ahora, creo que ningún plan de emergencia municipal se ha actualizado a la nueva ley del año 2015. La Ley 17/2015 nos marca un nuevo sistema nacional de protección civil y tenemos que adecuar toda nuestra planificación a lo que marca esta nueva ley. La ley del año 2015, que coincide precisamente con la aprobación y publicación de la directriz básica sobre tsunamis, que creo que se aprobó en noviembre, diciembre del año 2015, coinciden las dos, nos habla de lo que es la emergencia ordinaria, que es a lo que normalmente estamos acostumbrados a responder con los recursos que normalmente tenemos, donde no se activa ningún tipo de plan, solamente los protocolos habituales que tiene la policía, bomberos, etcétera, 112, 061, etcétera, pero luego sí tenemos una fase o un agravamiento de esa situación de emergencia en la que sí es factible y se debe activar lo que es el plan de emergencia municipal. Antes solamente teníamos emergencia ordinaria y emergencia catastrófica, pero la ley 17/2015 nos habla de
la emergencia de protección civil, que es como un intervalo entre la emergencia ordinaria y la catástrofe. Ya no se pasa directamente a gestionar la catástrofe. Podemos gestionar digamos, la fase precatastrófica, que sería lo que se llama ahora emergencia de protección civil. La emergencia de protección civil y la catástrofe tienen elementos comunes. Lo primero es que es una emergencia extraordinaria, no es la emergencia ordinaria. Lo segundo es que afecta a la colectividad, con lo cual es un riesgo colectivo. Hay muchas personas y muchos bienes implicados. La diferencia, que la catástrofe ha ocurrido, es un impacto que ya ha ocurrido. No, digamos que ha sido algo inmediato, pero cuando hablamos de emergencia de protección civil estamos más en el plano de la prevención que ya en la intervención inmediata. Estamos hablando del peligro inminente. Cuando tenemos una posibilidad de prever, de anticiparnos a la catástrofe, podemos activar el plan de emergencia municipal para evitar que ese daño sea mayor de lo necesario. Por lo tanto, en emergencia de protección civil estamos en una situación precatastrófica, mientras que en la catástrofe ya estamos ante un suceso súbito que ha ocurrido en algunos casos sin el previo aviso. La catástrofe, además, altera sustancialmente lo que es el orden social, cuando en la emergencia de protección civil todavía tenemos un cierto margen de control. Y lo que tenemos que evitar en la emergencia de protección civil es evitar que ese riesgo potencialmente catastrófico se convierta realmente en una catástrofe. Es intentar anticiparnos al efecto. En la catástrofe ya no tenemos esa posibilidad. Cuando se produce la catástrofe ya empezamos a contar víctimas y daños materiales. No tenemos posibilidad de reducir esas cifras con anticipación, ¿no? La emergencia de protección civil exige también una respuesta rápida, mientras que la catástrofe supera de tal forma todas nuestras posibilidades de responder, y seguramente cuando se produzca una catástrofe catastrófica, porque hablamos de un tsunami en Chipiona, pero es que no será un tsunami en Chipiona. El tsunami que genera esos planos que hemos visto y que nos ha mostrado Mauricio, suponen la existencia de un terremoto que se sentirá y tendrá efectos dañinos en toda la península, quitando a lo mejor algunas zonas en el noreste, en la zona de Cataluña y tal. Pero estamos hablando de un terremoto que va a afectar a toda la población española, y un tsunami que va a afectar a toda la costa de Huelva y a toda la costa de Cádiz, y todos los recursos del país no van a venir a Chipiona. Vendrá una parte de esos recursos y probablemente lleguen más tarde de lo esperado. Es decir, Chipiona tiene que responder, igual que todas las localidades de la costa, con sus propios recursos. Y uno de los recursos principales es la respuesta de los propios ciudadanos. Los ciudadanos tienen aquí un gran papel que realizar, y para eso tienen que conocer toda la información del Tsunami Ready y actuar conforme a las instrucciones que previamente le hayamos dado. Y para eso está el plan de emergencia municipal. También cambió en la ley del año 2015 las distintas fases de la gestión de los riesgos, de lo que es el sistema de protección civil. En algunos casos simplemente han cambiado de nombre, que son prácticamente los 5 primeros, ¿no? Lo que era previsión ahora se llama anticipación. La prevención no cambia de nombre. La planificación es donde se va a enmarcar lo que es el plan de emergencia municipal o el plan territorial o los planes de actuación local. La respuesta ya es el fracaso de todo lo anterior. Eso hay que tenerlo muy claro. Si tenemos que intervenir ante una emergencia, ante un desastre, cuanto peores resultados tengamos en ese desastre es porque hemos hecho mal las 3 primeras fases. Si trabajamos mucho en esas 3 primeras fases, la respuesta podemos incluso evitarla o reducirla al mínimo imprescindible, porque habremos permitido la salvación de personas y bienes en las 3 primeras fases. La recuperación vendrá posterior y luego ya vendrá el seguimiento y evaluación de los resultados de lo que ha ocurrido, ¿no? Pero es muy importante 3 puntos esenciales. En la respuesta tienen que participar los ciudadanos. O sea, no podemos dejarlo al margen, no podemos plantear una respuesta a un plan de emergencia municipal donde el municipio es el que va a salvar a todo el mundo. Eso va a ser imposible, los recursos son muy limitados. El municipio mayor que podamos tener en la provincia tiene los recursos muy limitados. Las plantillas de bomberos, las plantillas de policía local son muy limitadas, y ellos también tienen familia. Es decir, ellos no van a acudir a salvar a los demás, primero querrán poner a salvo a su familia. Con lo cual tenemos que partir de que la población tiene que participar de esto, a través de asociaciones vecinales, a través de grupos ecologistas o a través de distintas organizaciones de ciudadanos. Eso es muy importante, y el Sistema Nacional de Protección Civil del año 2015 ya lo tiene previsto.
Y es muy importante también que entendamos que hay una figura que es la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Lo que normalmente se suele llamar declaración de zona catastrófica no se llama así, nunca se ha llamado así. Se llama declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Significa que no hace falta llegar a una catástrofe para solicitar esta declaración, sino que cuando se produzca una emergencia de protección civil, que es el paso previo precatastrófico, también se puede pedir esta declaración. Y es muy importante que solamente se contemplan los daños materiales que estén asegurados. La población tiende a construir su casa donde le da la gana. Se salen del plan general de ordenación urbana. Ocurre en todo el litoral gaditano. Ahora mismo tenemos mucha población expuesta al riesgo porque cada uno ha hecho lo que ha querido. No ha respetado ni siquiera muchas veces lo que es la protección de la zona de policía marítimo terrestre. Y tenemos mucha población expuesta en viviendas que tienen una sola planta y que no están ni aseguradas. La población tiene que entender que si quiere hacer lo que le dé la gana, que sepa que en una catástrofe no tiene derecho a percibir ningún tipo de indemnización, precisamente porque sus bienes no están asegurados. Es decir, tiene que haber una cierta organización y la población tiene que entenderlo, algo así como, o entenderlo por las buenas o por las malas. De hecho, en Estados Unidos, a todos aquellos que no cumplan con las instrucciones sismoresistentes o ante inundaciones, etcétera, no se les indemniza, porque esa indemnización irá a parar a reconstruir la casa en la zona que hemos planificado, que es una zona de emergencia y una zona de impacto, con lo cual volverá a ocurrir en el futuro y no tiene sentido invertir dinero en algo que volverá a resultar dañado en el siguiente fenómeno. Con lo cual, la información que nos aporta el proyecto Tsunami Ready en lo que es anticipación y prevención del desastre, luego tenemos que plasmarlo en esa planificación. Ahora veremos cómo plasmar esto en la planificación, porque dentro de la planificación nacional tenemos el Plan Estatal de Protección Civil, que es una cosa del gobierno, luego tenemos los planes territoriales donde se enmarca el plan de emergencia municipal, pero que el plan de emergencia municipal es un plan genérico, es como el paracetamol, el ibuprofeno sin marca. Es algo genérico, puede valer, pero no es un medicamento específico que nos sirva para un riesgo concreto. La eficacia no será toda la esperada, ¿no? todo el resultado que esperamos. Para eso tenemos que personalizar ese plan para que afronte un riesgo determinado, partiendo de una cartografía de riesgos concreta, de la vulnerabilidad de los elementos expuestos al riesgo, del número de población que existe en cada lugar, etcétera. Es decir, tenemos que perfilar mucho un plan para que se adapte perfectamente a ese riesgo en concreto. La ley del año 2015, o sea, anterior del año 2015 había fenómenos que ni siquiera se habían contemplado, pero en el año 2015 se han añadido tres fenómenos naturales, perdón, tres tipos de emergencia diferentes. Algunas son antrópicas y otras son fenómenos naturales. Los maremotos no existían en la antigua planificación, ni siquiera está la norma básica de protección civil. Y se le llama maremoto, eso es importante. La definición es maremoto, no es tsunami. Tsunami es la palabra internacional, significa lo mismo, pero hay que entender que la palabra definida en el plan es maremoto y tal cual tiene que ir plasmada a la planificación. Podemos llamarle tsunami si queremos, pero realmente en la planificación se habla de maremotos. No se menciona para nada tsunami en la nueva ley de protección civil. Luego tenemos algo mucho más frecuente que los tsunamis, que son los fenómenos meteorológicos adversos. Y no se contemplaba como un riesgo especial. No existe plan especial frente a los fenómenos meteorológicos adversos, pero se ha contemplado en la nueva normativa del año 2015. Y luego, ante los accidentes aéreos, pues tenemos también el riesgo contemplado en la aviación civil. Y muy importante, importantísimo, los planes de autoprotección, que prácticamente lo único que tenemos son planes en colegios y poco más. Los planes de autoprotección deberían protegernos en cualquier lugar en el que estemos. Lo normal es que una persona pasa casi el 100% de su tiempo vital al día en cualquiera de estos cuatro sitios. En un centro escolar, en su lugar de trabajo, en su casa o en un lugar de ocio. Difícilmente se nos puede ocurrir algo que estemos haciendo durante el día que no estemos en uno de esos cuatro lugares. Y esos cuatro lugares tienen que estar protegidos. Los colegios tienen que tener su plan de autoprotección. En el hogar la gente tiene que saber lo que hacer, aunque sea un plan familiar, aunque sean unas instrucciones que uno sepa de lo que tiene que hacer ante el riesgo cuando esté en su casa. Cuando esté trabajando en los edificios de trabajo tiene que haber un plan de autoprotección.
frente sobre todo a los FEMAS y en este caso incluso favorecer que se hagan frente a maremotos. Y por supuesto en los colegios, que es en lo poco en lo que se está avanzando. Ya hay colegios en Cádiz, colegios en el puerto de Santa María, donde no solamente se contempla el plan de incendios, el plan de evacuación de incendios, sino el plan de confinamiento ante el fenómeno de maremoto. Bueno, pues eso habría que fomentarlo a través de la propia planificación municipal y gracias a este proyecto Tsunami Ready. ¿Qué ocurre con el tema del maremoto? Bueno, si tenemos en cuenta que solamente la norma básica de protección civil contabiliza una serie de riesgos que son motivo de una planificación especial, de todos esos riesgos que forman parte o deben formar parte de una planificación especial, resulta que en Andalucía ni tenemos riesgos nucleares, ni las situaciones bélicas corresponden exclusivamente al Estado, no lo podemos planificar. Los riesgos volcánicos aquí no tienen sentido, eso es solo para Canarias. Pero no tenemos en Andalucía ni plan de maremotos, ni plan especial frente a fenómenos meteorológicos adversos, ni tenemos el de aviación civil porque son los más recientes y ni siquiera tenemos una directriz básica de FEMAS ni de aviación civil. Sí tenemos una directriz básica de maremotos, pero no tenemos el plan especial, ni el plan nacional, ni el plan especial en Andalucía, como decía Gregorio, que tardará seguramente, porque no tenemos noticia ninguna y eso es mala señal. Podríamos planificar inundaciones sísmicos, químicos, transporte de mercancías peligrosas e incendios forestales. Pero ¿qué ocurre en Chipiona, por ejemplo, en concreto? Que ni tenemos zonas de bosque como para tener un plan de actuación local ante incendios forestales, ni tenemos instalaciones químicas sometidas a la directiva Seveso 3. Con lo cual, planes de actuación local que tengan una directriz básica y que puedan homologarse a nivel andaluz como plan especial, solamente serían inundaciones, sísmicos y transporte de mercancías peligrosas. El plan de actuación local ante tsunamis no lo podemos homologar, ni podemos hacerlo, porque no tiene sentido. Como plan de actuación local no tiene sentido. ¿Por qué? Porque Andalucía no lo puede homologar, porque no tiene su plan especial. No podemos encajar nuestro plan de actuación local en Andalucía porque Andalucía no se negará a homologar algo que no puede incorporar su estructura, que todavía no tiene y seguramente no tendrá en un futuro. Pero esto lo podemos solucionar. ¿Cómo se puede solucionar? Bueno, estamos hablando de que los ayuntamientos, sus recursos son muy limitados, entonces no tiene sentido tener muchos planes, cuando incluso el plan de emergencia municipal se activa de facto muy pocas veces al año. La estructura del plan de emergencia municipal es esta, tal como está y tal como más o menos lo marca la norma básica de protección civil. El objeto y ámbito de aplicación, es decir, qué territorio se va a aplicar, la información territorial, el estudio de riesgos, etcétera. Esta es la estructura básica, es el maniquí común, es el paracetamol genérico, el ibuprofeno genérico. No se adapta específicamente a ningún riesgo, pero bueno, nos puede valer de alguna forma casi para todo, ¿vale? Lo que pasa es que nos requerirá mucha improvisación, porque no es un plan específico. Pero tampoco podemos planificar el riesgo de tsunami como plan de actuación local y riesgo específico porque no podemos encajarlo en un plan especial de Andalucía que no existe. Con lo cual, ¿qué pasa si hay un tsunami? ¿Qué pasa si hay un fenómeno meteorológico adverso? ¿Qué pasa si hay un terremoto? De un terremoto sí podríamos hacer un plan de actuación local. Pero yo pienso que tener muchos planes tampoco es útil. Lo que podemos hacer es personalizar el plan de emergencia municipal con distintos protocolos de actuación. Es decir, como anexos del plan de emergencia municipal. Es decir, que cuando tengamos que hacer frente a cualquier tipo de emergencia, un fenómeno de tormenta, un fenómeno de tsunami, un fenómeno de terremoto, siempre activar el plan de emergencia municipal, siempre, porque hay una serie de elementos comunes que van a repetirse en cualquier plan. El director de la emergencia, ¿quién va a ser? Pues el alcalde, el mando único, siempre será el alcalde, sea el plan que sea. El Centro de Coordinación de Operaciones, como ha comentado Mauricio, que es el CECOPAL, el Centro de Coordinación de Operaciones Municipales, va a ser siempre el mismo, no va a cambiar, sea el plan que sea. El gabinete de información, es decir, el gabinete de prensa, va a ser el gabinete de prensa municipal, no va a haber otro. Da igual qué plan sea. Es decir, que hay una serie de elementos comunes que se van a repetir en todos los planes. Lo único que tenemos que hacer es un complemento de este plan de emergencia municipal, digamos, para añadirlo cuando haya un determinado fenómeno. Es decir, tenemos un plan de emergencia municipal y si hay un tsunami, se activa el plan de emergencia municipal. Si hay un riesgo de una borrasca o un riesgo de tornado, un riesgo de tromba marina, se activa el plan de emergencia municipal con el anexo o protocolo de tsunamis, FEMAS, terremotos o lo que corresponda. El Tsunami Ready nos va a aportar información para que podamos hacer un anexo o protocolo
para las zonas que tengo yo aquí en amarillo, la identificación del riesgo, exposición de elementos en riesgo, elementos vulnerables en esa zona cartografiada como zona de impacto. El comité asesor será el mismo del plan de emergencia municipal, pero podemos añadir alguna persona que nos pueda asesorar específicamente de tsunamis o de terremotos o de fenómenos meteorológicos adversos. Es decir, alguien de la Agencia Española de Meteorología, alguien del Instituto Geográfico Nacional, alguien de la Universidad de Cantabria o a quien queramos meter en el comité asesor. Es decir, comité asesor del PEM más las personas que el protocolo o el anexo indique que se incorpore a ese comité asesor. Es decir, no hacer muchos planes, sino más bien complementos a un único plan, el plan de emergencia municipal. Porque ya digo, de otra forma es que no se podría ni siquiera homologar a nivel andaluz. Hay que tener en cuenta que tener muchos planes tampoco sirve para nada, porque si tenemos un fenómeno en cadena, como ocurrió en Japón en el año 2011, un terremoto que provoca un tsunami, que a su vez provoca un incendio en una instalación química, que a su vez provoca un desastre nuclear, que a su vez provoca un apagón masivo eléctrico en todo Japón, estamos hablando ya de 5 riesgos importantes. Que vamos a activar 5 planes, 5 mandos únicos, 5 centros de coordinación operativa, 5 grupos de intervención. No tiene sentido. Es decir, no podemos activar 5 planes porque haya 5 riesgos a la vez. Y tenemos en los riesgos múltiples distintas formas. El riesgo en cadena, que es lo que aquí tenemos, en el caso del tsunami, un terremoto que provocará un maremoto, que puede provocar una carencia de suministros básicos, que pueden imposibilitar a su vez el retorno a la normalidad. Tenemos un riesgo en cadena. Ese sería el caso del tsunami ready. En otro caso, que también puede ser el tsunami ready, puede ser el riesgo coincidente, porque ¿quién nos dice a nosotros que un tsunami no puede coincidir con un temporal de inundaciones? ¿Quién nos dice a nosotros que un tsunami no puede coincidir, por ejemplo, con un vertido de hidrocarburos que haya ocurrido en ese mismo momento, o con una manga marina, o con lo que sea? ¿Vale? Es decir, puede coincidir varias cosas a la vez. O bien puede ocurrir el riesgo retroalimentado, que es decir, que un riesgo puede activar a otro o fortalecer otro. Por ejemplo, un temporal puede ser un plan de fenómeno meteorológico adverso, pero es que un temporal nos puede provocar una erosión costera, que también tiene un efecto diferente. Y a su vez, la erosión costera, como es el caso de las derroche, puede provocar deslizamientos de ladera. Es decir, que un temporal puede provocar el hundimiento de un talud costero. Y son fenómenos que se retroalimentan unos a otros. Y para terminar, cuestiones a contemplar, que yo creo que pueden ser ahora objeto de debate, es que tenemos que tener en cuenta también en nuestra planificación y en el Tsunami Ready, que hay riesgos que son predecibles. Los FEMA son predecibles. Nosotros 3 días antes podemos saber lo que va a ocurrir y podemos activar un plan de emergencia municipal con bastante antelación, lo cual es una ventaja. Pero ante un tsunami no hay más prevención, o mejor dicho, predicción que el terremoto. Es decir, los 75 minutos que ha comentado Mauricio. El riesgo de tsunami y el riesgo de terremoto no es predecible y el plan de emergencia municipal tiene que actuar con reacción inmediata, aunque sea muy poco tiempo, con lo cual tiene que estar muy bien entrenado. Tenemos que elegir muy bien en el plan si vamos a elegir por sectores cartografiados, si la población tiene que evacuar o tiene que confinarse. ¿Vale? En la pandemia es confinamiento. Si es un incendio urbano dentro de un colegio, evidente es evacuación, pero no siempre será evacuación, no siempre será confinamiento. Hay que determinarlo en cada caso. Mucha atención en las personas discapacitadas, porque hablamos de plan de evacuación, incluso aunque sea en altura, las personas discapacitadas tienen un problema de movilidad. Y entonces hay que saber dónde están esas personas discapacitadas dentro de nuestro término urbano, tenerlas más o menos localizadas para que podamos tener una respuesta en buscar a esas personas y ayudarla, o bien instruir a la población cercana para que les ayude. Para eso los grupos de voluntarios y los planes de autoprotección. Importantes los grupos vulnerables, porque estamos hablando de cartelería de tsunamis y tal. Pero los mensajes, ya sea por megafonía de playa, ya sea por mensajes a través de aplicaciones móviles o bien por cartelería, los niños, las personas mayores, las personas iletradas y los extranjeros que hablan otros idiomas tienen que comprender también esos mensajes, porque una persona que no comprende un mensaje no reaccionará. Entonces, ese mensaje tiene que ser fácil de entender para personas mayores y niños e iletrados,
y tiene que estar en otros idiomas, por lo menos para que los extranjeros, que hay muchos en la costa de Chipiona en verano, también puedan reaccionar y no haya nadie en peligro. Importante también contar con la población flotante. Normalmente los planes de emergencia municipal dicen cuál es su población, cuál es la densidad de población y cuál es el número de personas empadronadas. Pero nunca contamos con la población flotante. ¿Cuántas personas hay en julio en Chipiona? Pues eso tiene que estar también en el plan, calcular no la población que tiene, sino la que puede llegar a tener, por ejemplo, en una Semana Santa, en Navidad, en verano, y entonces así es como de verdad podremos nosotros calcular el worst case, que es el peor escenario en el que podemos encontrarnos. Un tsunami el 14 de julio a las 12 de la mañana en la playa. Ese es el peor escenario. Si controlamos el peor escenario, lo demás lo tenemos controlado. También es importante el problema de la seguridad, porque hay mucha gente que se niega a evacuar, por mucho que le digamos, porque tienen miedo al expolio, a los robos, y son los primeros, los saqueadores son los primeros en llegar. Con lo cual a la gente tenemos que asegurarle que hay un plan de control de accesos para evitar precisamente los casos de pillaje. Con lo cual la gente cerrará su puerta y se marchará con total seguridad de que no va a perder sus bienes. También pasó con el huracán Katrina, el problema de los perros abandonados y los gatos abandonados que se convirtieron en auténticas jaurías que incluso llegaron a atacar a los equipos de intervención, lo que ellos llaman los pets, los animales de compañía. De hecho, en Estados Unidos existe un plan nacional de protección civil destinado a los animales de compañía. Habría que contemplarlo en el plan de emergencia municipal. Y por supuesto la importancia de los suministros básicos. Yo siempre digo lo mismo. El día anterior al 1 de noviembre de 1755, del tsunami, el día anterior no había luz, no había agua, no había alcantarillado. Y el día después tampoco lo había. Es decir, el día después del maremoto de 1755 era tan normal como el día anterior, porque la gente no tenía nada de eso. Hoy en día no podemos vivir si no tenemos recogida de residuos, si no tenemos alcantarillado, si no tenemos saneamiento. Es decir, la vida al cabo de 3-4 días sería imposible, habría una insalubridad tremenda, ¿no? Impediría la vida normal. Con lo cual, lo primero que tenemos que plantearnos en el plan de recuperación es los suministros básicos. Y convendría en la prevención hablar con todas las compañías suministradoras de qué pasaría si se taponaría, si no se taponaría la red de alcantarillado, la red de drenaje de pluviales, etcétera. Bueno, pues más o menos esto es la idea que yo transmito para contemplarlo en la planificación. Muy bien, José Antonio, pues yo creo que nos has puesto mucho trabajo aquí que hacer porque poner en marcha el plan de emergencia municipal con estas características hay que trabajarlo, ¿no? Bien, pues estamos en el momento del coloquio, tenemos poco tiempo y debido a que los que estamos aquí, unas 34 personas aproximadamente y otros que se van a ir incorporando a través de YouTube y de las redes, creo que lo más interesante sería pues lo que dije al principio. Las preguntas las podéis mandar por escrito al Ayuntamiento de Chipiona y aquí pues os volvemos a mandar por correo a todos los que nos puedan oír pues las respuestas a las dudas que tengamos. De todas formas, si queréis pues podemos debatir o podemos contestar algunas preguntas, lo que nos dé tiempo. No sé si Mauricio tenía, ¿no? Micrófono abierto. Yo tengo una pregunta, Luis Mario. Vale. Muy bien, En el caso nuestro, que se trata un poco de una zona que tenemos ahí una serie de corrales que ya ha habido referencia a que se arrancaron en su fecha, ante un tsunami corre el riesgo de que todos esos corrales o piedras que las forman sean arrastradas también, ocasionando un posible daño superior, ¿no? Debido al impacto que puede ocasionar en la parte frontal a la vez que va llegando hacia el interior. Pues efectivamente es un riesgo que tenemos que valorar, porque eso van a ser morteros, que va a arrasar sobre todo algunas zonas. Sobre el tema de los corrales de pesca de Chipiona, yo no sé si se llegaron a reconstruir, si existen. Sí, existen. Ahí están todos los corrales reconstruidos en la playa vamos, en las costas nuestras. Hay uno
o dos que no se han podido recuperar, pero sigue ahí toda la línea bordeada de roca, de piedra, y está en funcionamiento, y hay una asociación que la está controlando. Hombre, Claro. yo no creo que sea un problema quizás tan... Es cierto que serán, digamos, que tendrán un efecto importante, pero no creo que vayan a suponer tanto un peligro para la población como una forma, digamos, más bien de proteger a la población. O sea, que no le miremos desde el punto de vista de que se van a formar ahí balas, van a salir disparadas, porque yo creo que hay cosas mucho más complicadas que eso. Los corrales, al igual que las dunas, son elementos que van a ser protectores, ¿eh? Porque además hay mucha diferencia. Eso Mauricio lo tiene muy bien estudiado, si el tsunami viene con marea baja, marea media o marea alta. O sea que eso yo no le daría demasiada importancia, ¿eh? Estupendo. Hay alguien que pregunta si el tsunami es una ola causada por el maremoto. Tsunami y maremoto es lo mismo, ¿sí? Tsunami, la palabra, digamos, internacional, y maremoto es lo mismo. Pueden ser generados por un terremoto o por un deslizamiento o una explosión, pero es la misma palabra para tsunami, la palabra maremoto en castellano. Muy bien. Me gustaría, si es posible, tengo un par de preguntas específicamente para Mauricio González. José Antonio Aparicio se ha hecho referencia del caso de los extranjeros iletrados como personas que han de recibir, igual que las personas nativas, los naturales del lugar, lo que es la información. Lo que es la señalética, la que establece cuáles son las rutas de evacuación, puntos de encuentro y demás, ¿existe una tipología, existe un modelo normalizado por algún tipo de normativa que establezca, porque los ejemplos que he visto en la presentación eran todos muy similares? Me ha llamado mucho la atención y quería saber si existe un tipo de señalética específica para este tipo de señalizaciones. Pues mira, te contesto. Digamos que a nivel internacional ya hay una serie de señales que digamos que se están utilizando para la evacuación o marcar dentro de la ciudad por rutas de evacuación o información. No existe una universal. Ahora, dentro de la UNESCO en Europa, ¿sí? Lo que se llama el NIEMS de Europa, donde estamos involucrados, precisamente tenemos un grupo de Tsunami Ray, donde algo que estamos viendo es tratar de unificar algunas de estas señales y algunos de los protocolos que se están estableciendo. Pero digamos, hay una serie de señales que visualmente, sin letras y sin nada, ya nos indican, ¿sí? ¿Qué es la ruta de evacuación, por dónde se debe evacuar, y información en general, ¿no? Mapas en que no necesitamos tampoco saber o leer palabras en castellano, sino que ya nos muestran cuáles son las rutas o por dónde debemos evacuar. Pero la idea es hacerlo que no haya esa barrera de la lengua, ¿sí? En un momento determinado. Y la idea es tener para Europa pues toda una serie de señales genéricas que se pueden aplicar en la Comunidad Económica Europea. Muy bien. Y Irene Ares, de Diputación de Cádiz, quería intervenir. Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, yo más que una consulta quería aplaudir el evento de hoy y el trabajo tan importante que está haciendo el Ayuntamiento de Chipicona con la UNESCO y con la Universidad de Cantabria, porque la verdad que me parece absolutamente necesario y casi urgente, sobre todo en lo que es los municipios de la provincia de Cádiz. Entonces, por mi parte, por lo menos como Diputación Provincial, voy a seguir bastante de cerca el trabajo que desarrolléis, porque ojalá que pueda ser verdaderamente una experiencia piloto para el resto de municipios y que abráis vosotros el camino a los demás, que resulte luego un poco más fácil ejecutar esos protocolos de emergencia y esa inversión de recursos que es tan necesaria, porque como se ha dicho en este foro y en otros muchos, la amenaza está ahí, en cualquier momento podría ocurrir. Entonces, cuanto antes estemos preparados, pues mucho mejor. Así que nada, que solamente mi agradecimiento a vuestro trabajo y mi reconocimiento y la enhorabuena. Muchas gracias, Irene. Tengo aquí una pregunta de Javier Saura,
que pregunta si existe o previsión de que exista algún sistema de detección temprana como las boyas DART. Contesto con respecto a esto. En Portugal ahora hay un proyecto donde se está instalando o se va a instalar un cable submarino que va a tener una serie de detectores para tratar de identificar lo que es la onda del tsunami. Es pionero esto porque no es una boya DART, es un cable que va conectado y tiene sensores a lo largo del fondo marino. Es un proyecto que se está iniciando y que, bueno, que es una iniciativa que es importante. Las boyas DART tiene ventajas y desventajas, ¿no? Las ventajas es poder detectar en el mar la ocurrencia de un tsunami y poder, sobre todo, cancelar en un momento determinado el centro de alerta, cancelar un falso tsunami que en un momento determinado pues haya generado una alerta por un terremoto. Claro, el colocar boyas en el exterior implica mantenerlas y eso económicamente pues es un presupuesto alto, ¿sí? En su día se propuso a Protección Civil, al gobierno, a puertos del Estado, el tratar de instalar este tipo de obras. Claro, el costo era muy alto y la financiación de estos era importante. Actualmente se está utilizando en el IGN, se utilizan en la red de mareógrafos que nos permiten identificar pues algunos tsunamis. Si en la red de mareógrafos de Portugal llega antes un tsunami, pues nos vamos a integrar, pero sobre todo la idea para estas detecciones de cuando ocurre realmente una onda es más que todo por si hay que cancelar un evento que en realidad no sea un tsunami. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. José Antonio Aparicio, ¿le gustaría hacer un comentario? Sí, y aparte voy a hacer, añadiendo lo que ha dicho Mauricio, nosotros, bueno, uno de nuestros compañeros y amigos, Emilio Carreño, que fue hasta el año pasado el director de la Red Sísmica Nacional, hablando de las boyas DART, decía que serían poco eficaces en esta zona. ¿Por qué? Porque la boya DART, para detectar el movimiento de un tsunami, tiene que estar a una cierta distancia del epicentro, no encima, sino a una cierta distancia. Si se colocara a la distancia a la que debería ponerse la boya DART del epicentro, estaría tan cerca de las costas de Chipiona que prácticamente no habría tiempo, casi ninguno, entre la detección de la alerta y la llegada del tsunami. Con lo cual la eficacia de las boyas DART parece ser que no es, que por distancia, estamos hablando de 450 kilómetros, prácticamente no sería muy eficaz. Y el comentario que yo quería hacerles es, mientras tanto no se pueda tener una planificación de emergencia municipal, sí que se puede hacer, ir incorporando algunos elementos, ¿no?, que nos sirvan para la prevención, entre ellos la cartelería, ¿no?, y las rutas de evacuación que plantea el proyecto Tsunami Ready, pero también una cosa de la que nunca hemos hablado y yo siempre explico es la megafonía de playa. La megafonía de playa no sé muy bien por qué, prácticamente solamente se utiliza para decir cuándo empieza el servicio de playa, cuándo termina y cuándo desaparece un niño y el color del bañador. Y creo que una megafonía de playa puede tener mucha más utilidad. Entre otras cosas, por ejemplo, si hay corrientes marinas o si hay un fenómeno meteorológico adverso, yo creo que la megafonía de playa debería indicar a los ciudadanos, por ejemplo, que hay una alerta amarilla o que el color, por qué se ha puesto el color de la bandera amarilla, porque hay veces que se pone la bandera amarilla pero no se explica el por qué, con lo cual la gente no sabe qué hacer. Sabe que hay un peligro, hay un riesgo, pero no saben cuál es, ¿vale? Y a lo mejor resulta que en un determinado punto pues hay una corriente o que el viento es muy fuerte. No sé, yo creo que se puede utilizar para otras cosas, ¿no? Y se le puede sacar más rendimiento a la megafonía con unos mensajes ya protocolizados, ¿vale? Muy bien. Bien, pues Quería puntualizar algo, sí, que creo que es importante y es el caso de Chipiona es un caso de demostración, caso piloto, que la idea es que nos sirva a todos los municipios. Porque lo que hemos visto es que el tsunami no es un elemento puntual, no es que solamente afecta a Chipiona o a Cádiz o localmente, no, afecta a España, a Portugal y a toda Europa y hasta Latinoamérica. Entonces, es un evento de una escala muy grande, de tal forma que la aproximación para poder estudiar y generar las predicciones tiene que hacerse a una escala grande de España. No es que cada municipio va a hacer su mapa con unas fallas, con unas batimetrías, no. Tenemos que hacerlas todos igual, utilizar las mismas fallas, las mismas batimetrías, y ahí es donde es importante la participación de Andalucía, de la comunidad.
porque tiene que establecer una serie de criterios. Cuando se haga el plan de la comunidad, se tiene que establecer una serie de criterios para que se en todas las comunidades, en todos los municipios de la misma forma. No cada uno va a crear su plan con unas características, con otras, y al final esto va a ser como un Frankenstein. Tiene que ser unificado, ¿sí? Tanto para evaluar mapas, como para los planes de emergencia, para la respuesta. Esto tiene que ser de forma genérica para todos los municipios y no tiene que ser cada municipio tirando por su lado. Porque al final, es lo que les digo, el tsunami es para todos igual. Afecta más o menos en algunas zonas y eso es lo que hay que evaluar. Mira, comentar que ya el jefe de policía local de Chipiona pues ya está planteando pues algunos temas de detalle que lo vamos a ver en la comisión y que bueno, que van en ese sentido, lo que hemos visto también en otros países, que es lo que se ha llevado a la práctica, ¿no? Bueno, pues entonces quedamos en lo que hemos dicho. Si hay algún tipo de pregunta más importante, pues la contestamos por escrito, ¿no? Y damos un poco por finalizada. Agradeceros a los ponentes, a Gregorio, a Mauricio, a José Antonio, vuestro trabajo, vuestra preparación y vuestra información, que nos ha servido a todos bastante, y emplazarnos para otro momento. Yo lo que deseo es que se acabe la pandemia, que nos podamos ver físicamente y que hagamos aquí en Chipiona pues alguna actividad también que vaya creciendo esta información, ¿no? Y damos por terminado la webinar. ¿Vale? Pues nada, por mi parte, muchas gracias. Vale. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.